opinión, ha creído interesante traer esta conferencia de grafeno por haber estado despertando en todo el mundo un gran interés por sus múltiples y extraordinarias cualidades, entre las que se encuentra su extraordinaria dureza. Supera en 200 veces la dureza del acero y en algunos de ellos ha sido denominado como el material. Este es un material denominado de bidimensional y nanometal procedente del grafito. Y actualmente ya existen empresas dedicadas a su producción e investigación junto a las universidades, a pesar del coste elevado que ellos suponen en ello. Pero poco a poco se está cumpliendo estas expectativas que se tenían puestas en él. Y se espera que dentro de muy poco tiempo puedan formar parte de nuestra vida y de nuestro entorno. Y la palabra grafeno será tan habitual como es la palabra de plástico. Miren la forma de componente de grafeno o bien como grafeno. Por ello, nos hace imaginar que el futuro del grafeno será el eje central de muchos de los procesos industriales, dado que el salto cualitativo que imprimirá será de tal magnitud que, como del pasar de la luz de una vela a la luz del LED. Es muy poco el espacio que se va a disponer para ello e indiscutiblemente esto conllevará un cambio muy importante en nuestra sociedad. Las universidades de todo el mundo están llegando a acuerdos con empresas para que sus investigaciones y sus resultados pueden ser incorporarse a sus nuevas producciones. A tal punto llega esta investigación que una universidad de China impregnara un grafeno en hojas de morera para alimentar a los gusanos de seda y obtuvieron, según su comunicado, hilos de seda con un 50% más de dureza y un punto de fusión que supera los 1000 grados. Existen unas 25 empresas en España dedicadas a su producción, investigación y fabricación. Unas se dedican solamente a producir grafeno o óxido de grafeno, otras se dedican a producir ese óxido de grafeno y aplicarlo a sus empresas subsidiarias, y otras se dedican exclusivamente a esta investigación. Empresas con nivel de Repsol, como socio industrial de una de ellas, como es Grafenea, o del sector aeronáutico que produce elementos para los Airbus, pinturas que ya se están utilizando, por ejemplo, en Zara, para pintar sus diferentes comercios, o inclusive en prótesis dentales y marcadores de cáncer, como de la fábrica Sensia. Pero de todas ellas, generalmente, destaca una de ellas que es Grafenano, o Grafenoni. Es una empresa española ubicada en Yecla, en Murcia, la cual es matriz de otras en la que destaca por su interés en la producción de células de grafeno para baterías tanto de automóviles como bicicletas, e inclusive posiblemente también la podremos ver en las baterías de nuestros móviles. Muchas veces vemos que es Made in China, pero posiblemente cambiará por Made in España, o por lo menos la parte interior. Y para los amantes del automóvil, hay una empresa pequeña que está radicada en en Valencia, que fabrica un turismo deportivo que es superior a los Lamborghini, Ferraris, Porsche. Monta un motor de cerca de los 1000 caballos
alcanza 350 km/h y acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos. O sea, 33, 34 y ya el 35 ya no llega. Está volando. Para tener esa potencia y poder gestionarla, hace falta tener un chasis o un monocasco que sea capaz de aguantarlo. Esta empresa, con su modelo de Spani GTA, es capaz de soportar esa potencia y ese empuje mediante un chasis monocasco de grafeno, también unido al titanio y al Zebra. Para hablarnos del grafeno, nos hemos puesto e invitado y hemos solicitado al catedrático doctor Peña Gil del Departamento de Química Orgánica santiagués, licenciado y doctorado por nuestra universidad, premio extraordinario, que durante 2 años fue investigado postdoctoral en el grupo del Premio Nobel del 2016, el doctor Bert Feringa, de la Universidad de Holanda. Ha realizado estancias en las universidades de Harvard, de Dublín, de Múnich. Se incorpora a la universidad a través de su investigación, a través de Ramón y Cajal, y en el 2007 obtiene premio al investigador mejor. Un año más tarde se convierte en profesor titular y en el año 2015 ya es acreditado como catedrático. En estos momentos, junto a otros investigadores, están buscando métodos de síntesis moleculares, de catálisis mediante complejos metálicos y la química sobre superficie y la preparación para el grafeno. Verán que es muy joven, con una trayectoria más que interesante. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. No sé si os importa de solidaridad con la gente que está al fondo de pie. Voy a la charla de pie. Necesito moverme y guardarles un poquito de más. A ver, muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias por la invitación a hablar hoy aquí, dando sobre las salas de llena. A mí tengo que deciros que es un reto, un auténtico reto. Normalmente los profesores universitarios tenemos la costumbre de hablar de dos tipos de públicos. Por un lado hablamos delante de los alumnos de nuestra disciplina, y claro, ahí cuando hablas delante de los alumnos, bueno, siempre ese peligroso argumento de autoridad está ahí presente, ¿no? Entonces no te ponen en complicaciones, son muy dóciles, lo cual es muy perjudicial para el sistema educativo, mata la curiosidad, pero bueno, pues podemos hablar quizás otro día. Y otro tipo de audiencia en la que hablamos de ciencia, de nuestra disciplina, pues es nuestros colegas, ¿no? Y con nuestros colegas, bueno, pues ahí ya el argumento de autoridad ya no funciona, ya no son tan dóciles, se montan discusiones bastante simpáticas. Pero bueno, hablamos de la misma jerga, e incluso tenemos los mismos dogmas científicos, ¿no? que asumimos como ciertos, y de lo cual hablaremos en relación con el grafeno, entonces no hay grandes problemas, ¿no? Claro, ahora los amigos de Ateneo me invitan a hablar aquí y tengo que cambiar un poquito el registro, ¿no? Es decir, que si vosotros habéis sido suficientemente valientes para venir un lunes por la noche como este día aquí a hablar del grafeno, me imagino que ni seréis tan dóciles como algunos de mis alumnos, ni tan dogmáticos como algunos de mis colegas, ¿no? Entonces me voy a tener que currar un poco. Bueno, y vamos a empezar con algunas preguntas, porque estoy seguro que al final me vais a hacer vosotros las preguntas a mí, así que voy a empezar yo haciendo preguntas a vosotros. Me gustaría saber quién de vosotros ha oído hablar del grafeno. Venga, seis tímidos, todos. Y ahora, venga, algunos no se atrevan a levantar, pero ¿cuántos de vosotros habéis preparado el grafeno? Estáis todos equivocados, todos habéis preparado grafeno. Porque me imagino que todos habéis usado un lápiz de grafito con su unidad de grafito, y cuando escribís en el papel, lo que dejáis atrás, ese trazo, no es más que grafeno, capas
capas de grafeno son esfoliadas. El grafeno es esto, es una lámina de carbono. El grafito se sitúa de esta forma, empaqueta de esta forma. Cuando escribís con el lápiz, lo que hacéis es esfoliarlo. Esfoliáis y lo que queda ahí es grafeno. Son muchas capas de grafeno apiladas. Realmente el grafeno es transparente, no lo veríais, pero ahí está, en el papel está, todos habéis preparado grafeno. Bueno, el título de la charla es si el grafeno es algo más que un material mediático. Y eso no hay duda que es un material mediático, está constantemente en los medios, nos están bombardeando con el grafeno. Yo creo que a algunos ya nos empieza a molestar tanto grafeno por aquí y por allá. De hecho, Antonio puso un ejemplo que creo precisamente el Ateneo, el ejemplo que tenéis a la izquierda. Un resultado que se publicó recientemente donde un grupo chino había dado de comer a unos gusanos de seda grafeno, había rociado las hojas con spray con grafeno, y lo que había obtenido eran hebras de seda que conducen la electricidad y son el doble de resistentes que las normales. Suena muy interesante, ¿no? Esto se tiene que poder aplicar. A la derecha veis otro ejemplo donde mini robots, son un poco pretenciosos, pero realmente es un papel de grafeno que cuando lo irradias se pliega, y cuando apagas la luz se vuelve a desplegar. Podéis decirme, bueno, pero estos son medios un poquito frikis, ¿no? Muy interesantes, una revista muy así, ¿no? Pero incluso en medios serios de Guardian, por ejemplo, ¿no? Veis a la izquierda, habla de un cuadro de una bicicleta que lleva como aditivo grafeno para aumentar su resistencia, hacerla más ligera, o a la derecha, y esto fue más reciente, un vestido que al parecer usa el grafeno para lo que es el latido del corazón de la persona que lleva este vestido, pues provocar que se filtren unas LED, unas bombillas y parpadee con el latido del corazón. A veces es un poquito de más. O sea, hay algunos títulos, por ejemplo, el grafeno, el material que está cambiando el mundo y tal vez lo salve. Salga el mundo. Es un poquito pretencioso, ¿no? O este otro que veis ahí abajo, el grafeno, material milagroso, enciende la carrera hacia la electrónica del futuro, ¿no? O sea, esto ya raya la demagogia. Y eso es peligroso, ¿vale? Yo creo que eso es muy peligroso porque provoca lo que es la burbuja del grafeno. O sea, la sociedad cree que realmente va a ser un material milagroso que va a valer para todo, y no es cierto, no va a valer para todo, por muy buenas que sean sus propiedades, y esto puede causar, pues ciertas, pues eso, las expectativas no se van a cumplir. Ahora esto vamos a hablar. Es lógico que haya tantísimo interés en el grafeno porque siempre la historia de la humanidad, el progreso de la humanidad siempre estuvo asociado a materiales, ¿vale? Y esto lo vemos en la prehistoria, edad de piedra. De hecho, el nombre de las edades de la prehistoria viene asociados a un material, ¿no? Edad de piedra, luego edad de bronce, luego edad de hierro, ¿no? Entonces siempre está asociado a esos avances, ese progreso, esa calidad de vida siempre estuvo asociado con material. A veces es más evidente y otras veces menos, pero no se explicaría la historia del siglo XIX sin el acero, sin el hormigón, ni se explicaría el siglo XX, como comentaste, Antonio, sin los plásticos. Incluso hoy en día, si decimos qué es lo más relevante de hoy en día, diríamos, bueno, los móviles, la era digital, los ordenadores, pero detrás de eso hay un material, que es el silicio de los transistores. Sin él no tenemos estas maravillas digitales, ¿no? Pues es lógico que los medios realmente se sientan, la sociedad se sienta atraída por un material que tiene unas propiedades tan novedosas y tan impactantes. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, yo os dije que el grafeno es simplemente una monocapa de átomos de carbono. Lo realmente característico es que tiene un único átomo de grosor, un único átomo de grosor. ¿Eso qué hace? Que sea extremadamente ligero. Si tuviésemos con 1 miligramo, menos de 1 miligramo, podríamos cubrir 1 metro cuadrado. Quiere decir que para cubrir un campo de fútbol solo necesitaríamos 4 gramos de grafeno. También quiere decir que es un material completamente transparente, no completamente transparente, pero prácticamente transparente, pero a la vez tiene una resistencia que es 100 veces la del acero. Y es flexible, es elástico, es impermeable, además tiene una conductividad térmica y eléctrica muy elevada. Todas esas propiedades son bastante impactantes, pero ahora tenemos un material que tiene todas juntas. Es la combinación de estas propiedades las que lo hace especialmente interesante, ¿no? Porque ahora podemos tener, si es conductor pero a la vez es flexible, podríamos tener una pantalla de nuestro móvil, ¿no? Es transparente, pues que lo pudiésemos enrollar, podríamos aumentar, y es como algunas de las aplicaciones que se cree que podría tener, ¿vale?
pantallas flexibles, baterías mucho más eficientes de las que tenemos, una retina artificial, nos podemos imaginar, es transparentes, flexibles, conductor, una retina artificial, dispositivos electrónicos nanométricos, hacerlos muchísimo más pequeños de lo que son hoy en día, aditivos, ¿no? Ya que es tan resistente y ligero al mismo tiempo, aditivos para hacer coches más ligeros, aviones más ligeros, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que cree que esto va a provocar el desarrollo de una nueva tecnología basada en el grafeno, ¿vale? Creo que tenemos que ser cautos, ¿vale? Las propiedades están ahí, pero llevarlo de ahí a las aplicaciones hay un largo paso, ¿no? Hay un largo camino. Y realmente implementar una nueva tecnología, cambiar ordenadores basados en silicio por ordenadores basados en grafeno, eso requiere mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho trabajo y puede ser que nunca llegue a producirse porque surgen inconvenientes por el camino. De hecho, la Unión Europea ha visto aquí, ha visto un campo en el que invertir dinero, un campo en el que quiere ser pionero y ha decidido invertir 1.000 millones de euros durante un periodo de 10 años en desarrollar la tecnología basada en grafeno. Y dentro de unos días va a ser el Congreso de Móviles en Barcelona y vamos, de nuevo, como el año pasado, vamos a volver a oír hablar de móviles basados en grafeno, que gracias a eso son más eficientes, sus baterías duran más tiempo, sus pantallas son flexibles. De hecho, es una inversión muy orientada, ¿no? Le llaman flagship, graphene flagship, donde, como veis, tiene una hoja de ruta y se dice exactamente, o se planea exactamente qué hitos tendrán que ir haciendo los laboratorios implicados y las empresas implicadas para ir implementando grafeno en los diferentes dispositivos. De nuevo, son previsiones. Es muy posible que ni la mitad de lo que hay ahí se llegue a implementar. Es posible que las aplicaciones de grafeno no sean las que ahora creemos que son las que tienen más posibilidades y sea algo totalmente diferente. Pero bueno, ya os digo, esto de las baterías, las retinas artificiales, composite para aviones, es alguna de las cosas de las que se habla. Con horizontes, pues 10, 20 años vista. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué el grafeno tiene estas propiedades? ¿Por qué en los medios nos dicen que si tuviésemos 1 metro cuadrado de grafeno podríamos poner encima un elefante y no se rompería? ¿Cómo puede ser que este material sea capaz de hacer esto? Siempre los químicos, cuando tenemos este tipo de preguntas, siempre pensamos en Francis Crick, uno de los descubridores del ADN, fue el que dijo, si quieres entender la función, estudia la estructura, pero nos vale para este caso. Si quieres entender las propiedades, en este caso del grafeno, estudia su estructura. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estudiar la estructura del grafeno. Y para eso, cogí una foto de Samsung, voy a prestar una foto de Samsung, donde nos muestra una lámina de grafeno de tamaño macroscópico, transparente, hace un film. No sabemos cómo es su calidad, evidentemente, etcétera, y vamos a hacer de zoom. Vamos a coger un microscopio y vamos a ver cómo es su estructura, para entender por qué tiene esas propiedades, por qué es tan resistente, por ejemplo. Con un microscopio electrónico de barrido lo que veríamos sería esto. Veis a la derecha que bueno, ya no es un film como un plástico, ¿no? Vemos que tiene aristas como un cristal. Si hacemos más zoom, si nos acercamos un poquito más, aquí abajo veis la imagen del microscopio electrónico de transmisión, ya vemos que es una malla, se aprecia una malla. Y si a la derecha nos fijamos en la imagen del microscopio de efecto túnel STM, vemos que son hexágonos. Pero son hexágonos muy pequeños, son hexágonos que vienen la cuarta parte de un nanómetro. El nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, extremadamente pequeños. Cada uno de esos hexágonos, en un vértice, tiene un átomo de carbono. 6 átomos de carbono forman cada uno de esos hexágonos. Y entre ellos, entre esos átomos de carbono, comparten electrones, que son los lados de esos hexágonos. Y esos electrones están compartidos, que es lo que llamamos enlace covalente, son los que le dan la dureza al grafeno. Os voy a comentar brevemente lo que es este tipo de microscopio STM, porque es decir, cómo diablos se puede con un microscopio ver realmente 6 átomos de carbono, ¿no? O sea, un hexágono formado por átomos de carbono. Pues esto se puede hacer. Se puede hacer desde los años 80, donde IBM en Suiza lo descubrió y obtuvieron el premio Nobel por ello. Y
Y es una herramienta fundamental, no solo para el grafeno, hoy en día, también para todo lo que tenga que ver con química de superficie y ciencia de superficie. El STM básicamente lo que es, y su primo hermano, el microscopio de fuerza atómica, que es lo que tenéis a la derecha, que están englobados en una microscopia de barrio por sonda, lo que tenemos es, imaginamos una superficie, una punta muy fina, le acercamos mucho a la superficie sin entrar en contacto y se aplica un voltaje, ¿vale? Esto que está aquí dibujado, se aplica un voltaje. Veo que illustra un poquito la imagen, ¿vale? Es más difícil seguirlo, lo siento. Veis que no entra en contacto la punta con la superficie, se crea un voltaje y entonces hay una corriente por efecto. Esta punta, a continuación, lo que hace es pues, un barrio, como si fuese un vector de Drake con la superficie. Y entonces, fíjate, lo que es el voltaje lo mantienes constante, y entonces cambia lo que es esta corriente por efecto. Como esa corriente es diferente en diferentes zonas de la superficie, reconstruyes una superficie. Y así puedes llegar a ver moléculas, llegar a ver los enlaces del grafeno. El AFM es muy similar, solo que a la izquierda el STM es para sustancias conductoras y el AFM es para sustancias conductoras. De esa forma es como hemos conseguido saber cómo es la estructura del grafeno. Y eso es un modelo de grafeno. Aquí tenéis los hexágonos. Para los hexágonos, estas bolitas serían los átomos de carbono. Veis que los lados de estos hexágonos, esos son los enlaces, los electrones compartidos entre los átomos de carbono, están formando esas celdas hexagonales. Es una estructura bidimensional, ¿vale? Es una estructura bidimensional. De hecho, en un espesor de 1 milímetro, entrarían 3 millones de láminas de grafeno, 3 millones de estas láminas. Y en 1 milímetro cuadrado de grafeno, entrarían 16 millones de hexágonos, de estos hexágonos. Claro, estos 16 millones de hexágonos, cada uno con sus enlaces covalentes, compartiendo los electrones, que es lo que le da esa resistencia, ¿vale? Por eso es más resistente que el acero. Eso sí, si algunos de estos hexágonos fallan, ¿vale? Si no hemos controlado exactamente la forma de estos hexágonos, el elefante delante se cae. Y eso es muy importante porque las propiedades maravillosas de las que se habla del grafeno, ¿vale? Son propiedades que conseguimos si esta red hexagonal está intacta. En cuanto esta red no sea perfecta, entonces las propiedades ya no son iguales, ¿vale? Y eso a lo que me refiero es que hay muchos tipos de grafeno. Siempre hablamos de grafeno, hay millones de productores de grafeno por todo el mundo, pero hay muchos tipos de grafeno. ¿Vale? Nadie ha preparar un metro cuadrado de grafeno perfecto, porque si no, habríamos visto el elefante encima de la capa de grafeno. A los químicos nos gusta dibujar el grafeno de esta otra forma, ¿vale? Fijaros que ya no están las bolitas de carbono, os lo tenéis que imaginar en los vértices de los hexágonos, pero además dibujamos unas líneas adicionales. Esas líneas adicionales son los electrones pi, que le llamamos, son electrones adicionales que confieren al grafeno las propiedades conductoras. Son electrones que están distribuidos por toda la capa, por toda la macromolécula, en este caso nosotros los químicos le llamamos macromolécula, y le confieren estas propiedades conductoras. Algo muy importante también es cómo termina el grafeno. Estos bordes que veis aquí en azul y rojo también le confieren propiedades conductoras. Nosotros, de hecho, al grafeno, a un hexágono de 6 átomos de carbono, se la molécula de benceno, pues esto al grafeno lo llamamos polímero bidimensional de benceno. Curiosamente, porque lo que veis arriba, entonces ya lo reconocemos, esa red hexagonal, como si fuese una malla de un gallinero, lo reconocemos como grafeno. Curiosamente, a partir del grafeno, puedes construir otras estructuras, otros materiales basados en carbono. Colocando no solo hexágono, sino algún pentágono en medio, puedes enrollarlo formando una pelota. Son los fullerenos que veis aquí abajo. Si los enrollamos, si la capa de grafeno la enrollamos solamente con hexágonos, lo que tenemos es nanómetros de carbono. Y como hemos dicho, si lo que hacemos simplemente empaquetarlo, lo que tenemos es grafito, ¿vale? Es un material que conocemos desde siempre. Eso es bastante curioso porque aunque el grafeno se ha descubierto recientemente, fullerenos, nanómetros de carbono son mucho más antiguos, se descubrieron mucho antes. Los fullerenos se descubrieron en los años 80, son estos balones de fútbol donde los vértices son átomos de carbono. Igual que el grafeno fueron en su época materiales mediáticos y se creía que se iban a obtener dispositivos extremadamente eficientes en fullerenos. Y
fue un poquito de fiasco. O sea, eso nos debe también llamar la atención de que debemos de ser tantos también como el grafeno. Lo mismo con los nanotubos de carbono. Se descubrió en los años 90, también se creía que iban a cambiar el mundo y todavía no lo han cambiado. Bueno, y ahora la siguiente pregunta sería, como veis yo estoy adelantando a preguntas que si no me haréis al final, ¿no? ¿Por qué hexágonos? ¿Vale? ¿Por qué estos átomos de carbono que forman la red del grafeno, por qué se distribuyen formando hexágonos? ¿Por qué no pentágonos o cuadrados o grupos? O dicho de otra forma, ¿qué tienen en común el grafeno, un panal de abejas y una malla de un gallinero? Pues tienen en común esta red hexagonal. Vale. Y la razón está en que la red hexagonal, la pendiente hexagonal, es la forma más eficiente de dividir una superficie en áreas iguales con la mínima cantidad de perímetro de bordes. Dicho de otra forma, las abejas, cuando quieren almacenar la miel, eligen el hexágono, porque así usan la mínima cantidad de cera, que es lo que usan para hacer el panel, la mínima cantidad de cera. Esa es la misma razón por la que las células en una hoja se distribuyen también de forma hexagonal, en piel de los animales, etc. Y es la misma razón por la que la malla, ¿no? Los seres humanos tendemos a copiar la naturaleza y también copiamos el patrón hexagonal, y es la razón por la que elegimos también el hexágono para hacer una malla de un gallinero, porque si usamos la misma cantidad de alambre posible y podemos ver perfectamente a través de él, o en la malla de fútbol, o cuando disponemos los paneles solares, exactamente igual, ¿no? Y en el mundo molecular no hay una excepción. También el hexágono es extremadamente frecuente en biomoléculas, y el hexágono más típico en el mundo molecular es el benceno, ¿vale? El benceno es este hexágono que veis aquí, lo tenéis presente en el paracetamol, lo tenéis presente en la aspirina y una multitud de moléculas. ¿Por qué? Pues la razón está en que el carbono que forma el benceno, igual que el carbono que forma el benceno, el grafeno, perdón, es un carbono Sp2. Y ese carbono, los enlaces que forma, el ángulo que hay entre los enlaces que forma, es de 120 grados. Exactamente el ángulo interno de un anillo bencénico. Exactamente el mismo que un hexágono. Entonces, casan perfectamente. Son átomos de carbono Sp2, ¿vale? Hay tres tipos, y esto va a ser la única parte de química con la que os voy a dar el carbono en el grafeno es Sp2, hay otro tipo de carbono que es el Sp3, es el que forma el diamante, o el que forma los compuestos que tenemos en las gasolinas, y hay otro tipo de carbono que es el Sp, que es el que tenemos en el acetileno, ¿vale? Pero en el grafeno es carbono Sp2, es un carbono conductor con ciertas propiedades. Y hasta aquí lo que es la parte química, que si queréis, si tenéis dudas, luego al final, pues porque vale la pena no profundizar mucho, luego al final volvemos a ella si queréis y me preguntáis. Ahora lo que me apetece es comentaros realmente cómo fue el descubrimiento del grafeno, porque yo creo que más allá de sus propiedades y de sus aplicaciones, creo que se puede aprender mucho en ciencia y en la vida. El grafeno, como sí, que siempre estuvo ahí, ¿vale? Siempre estuvo ahí cuando pintas un lápiz, ahí hay grafeno. Lo que pasa es que se creía que el grafeno no era estable, que no se podía aislar una monocapa de un único átomo de espesor. Se creía que siempre tenía que estar formando grafito de diferentes capas. Hasta que en el año 2004, pues Konstantin Novoselov, lo ves aquí a la derecha, tenía 25 años, pues hizo uno de sus experimentos de viernes por la noche. Trabajaba en el grupo de Andre Heim, que trabajaba en Manchester, estaba haciendo la tesis con él. Todos los viernes por la noche dejaban un poco apartada la investigación más racional, más sesuda que llevaban a cabo, y hacían experimentos un poco avanzados. Y ese viernes por la noche decidió hacer un transistor con grafito. En lugar de usar silicio, hacer un transistor con grafito. Y para ello, pues lo hizo exactamente igual que hacemos con el lápiz. Cogió un trocito de grafito, lo puso con una cinta de cero y empezó a despegar, pegar, despegar, pegar, despegar. ¿Acordáis que el grafeno, el grafito, está formando capas? Entonces, si las despegas, estás espoliando. Y si tienes suerte, tienes paciencia y vas viendo lo que formas, algunas tendrás 20 capas, 30 capas, pero en algún momento podrás llegar a obtener una única capa.
Bueno, lo que decía la teoría es que eso era imposible. Iba a haber grafitos muy pequeños, pero que jamás iba a conseguir una monocapa. Y la teoría, los cálculos, lo que decían es que eso no se está. Eso tiene que colapsar. Una capa de un único átomo de carbono es muy inestable y se va a enrollar formando un átomo de carbono o algo similar. Lo que pasa es que, Novoselov cogió y fue al microscopio. No solo vio un microscopio óptico, fue al AFM, así microscópicos con de fuerza atómica, y lo que observó es que algunos de esos fragmentos que tenía, que había generado simplemente con celo, nada de alta tecnología, algunas de esas capas tenían una altura de 0,35 nanómetros. Y entonces dijo esto. O igual pensó esto. Novoselov es ruso, claro, trabajaba en Manchester, pero ruso, y según Google, esto quiere decir que extra. Y aquellos que me conocéis, y aquellos que estáis en ciencia, veis que esta es la palabra, ya lo dijo Asimov, Isaac Asimov en su momento, esta es la palabra que anuncia los nuevos descubrimientos. Cuando Fleming vio que las bacterias en su caja Petri se movían alrededor de hongo, o cuando Marie Curie vio que tenía un mineral cuya radioactividad era muy superior a todos los elementos conocidos, todos pensaron, antes de Eureka, todos pensaron, qué raro, ¿vale? Esto es lo que anuncia los nuevos descubrimientos, y estoy seguro, no estoy seguro, porque creo que posiblemente esto fue lo que pensó Novoselov, que está. ¿Por qué? Porque se supone que esto no debería de existir. La teoría, lo que decían los libros que había estudiado Novoselov, decía que una monocapa atómica de cualquier elemento, no solo carbono, cualquier elemento es inestable y se va a enrollar, no puede existir. Entonces, claro, lo primero que haces es dudar del experimento. Pero además de dudar, continuó experimentando. Comprobó que era una monocapa. Siguió lo que es el manual del buen científico, que es ser aventurero y riguroso a partes iguales. Paso 1, ser aventurero y adéntrate con pasión en lo desconocido, es decir, no hagas siempre lo que dicen los libros. De vez en cuando hace caso a los libros o hace caso a los más viejos del lugar, pero no siempre. Sobre todo si ves un resultado que va en contra de ese dogma científico. ¿Os acordáis del dogma del principio, no? Que los científicos, ¿no?, ponemos como dogma. Pues a veces hay que replantearse. Normalmente es gente joven, como era Novoselov, mismo que descubrió el grafeno. Pero también usa el paso 2, ser riguroso y confirma pacientemente tus hipótesis, ¿vale? Que no sea simplemente fruto de tu deseo. Podría ser que Novoselov dijese, no, tiene que ser una monocapa, ¿vale? Realmente tienes que demostrar, ¿vale? Tienes que demostrar que lo es, ¿vale? Y así fue como se fraguó este trabajo, se publicó en Science en el año 2004, en que Novoselov, Heinz, su director de tesis, y otros investigadores, más gente, empezó a trabajar en el grupo, empezó a trabajar en el tema, demostraron que efectivamente había materiales bidimensionales, que solo tenían una construcción, en este caso de carbono, que iba en contra de la teoría que estaba en aquel momento, por tanto, captaron un mito, y además hicieron dispositivos electrónicos con esta capa de grafeno y vieron que tenían unas conductividades extraordinarias muy cercanas a las etapas de metal. Fijaros, es también un bello ejemplo de serendipia, ¿vale? Serendipia es hallazgos afortunados e inesperados que se producen cuando se está buscando una cosa distinta, ¿vale? El que busca algo, no siempre encuentra lo que busca, pero siempre encuentra algo. Y a veces es algo que encuentra es más importante de lo que estaba inicialmente buscando. Y este es un caso muy claro de serendipia. Realmente Hahn y Novoselov intentaron construir transistores y encontraron grafeno, que es muchísimo más importante que tener un transistor de Fijaros cómo de importante fue este trabajo, que hoy en día ha sido citado, este dato lo vi hoy, en 24.587 trabajos científicos posteriores. Esto es muchísimo. Esto es muchísimo, son unas 3.500 citas al año. ¿Vale? Sabéis que los descubrimientos científicos lo que hacemos es publicarlo, podemos patentarlo, ¿vale? Si realmente queremos hacernos millonarios o creemos en los millonarios, o podemos publicarlo, ¿no? Para que otros investigadores pues continúen, ¿no? Continúen una carrera de testigos, para que otros continúen un pasito más allá. Bueno, pues aquí hay 10 trabajos científicos publicados al día que se basan en la investigación de este trabajo original de Novoselov. Para ponerlo en contexto, lo que significa este número,
Esta reacción que veis aquí, que no voy a entrar en detalles, pero es la reacción de Suzuki, es una de las reacciones más empleadas en química orgánica, en los laboratorios, en las farmacéuticas, cuando se utilizan los fármacos que nos tomamos casi siempre, bueno, siempre, pero muchísimas veces usan esta reacción, con una reacción descubierta en el año 1979 por este señor que veis a la derecha, que fue premio Nobel en el año 2010 de química. Bien, este trabajo, el trabajo original, fue citado 846 veces desde el año 79, ¿vale? El paper de grafeno ha sido citado casi 25.000 veces. Por supuesto, a Jaime Novoselov también le dieron el premio Nobel, curiosamente el mismo año que Suzuki, en física, solo 6 años después del descubrimiento del grafeno. Y a veces digo descubrimiento, pero hay que decir redescubrimiento, porque realmente el grafeno estaba ahí, solo había que verlo para estar ahí. Las vidas, el currículum de estos dos personajes, de Jaime y Novoselov, es muy curioso. Sobre todo Jaime es un auténtico personaje. Los dos son rusos. Claro, los dos son rusos. Si os fijáis en el currículum de Jaime, que era un científico realmente muy potente, incluso antes de muy conocido, físico, como os decía, trabajó en diferentes centros de investigación de Rusia, pasó por Nottingham, Bath, por Copenhague, trabajó en Holanda. En el año 2000 le dieron el Nobel, que es lo que voy a comentar a continuación, antes de ser profesor en la Universidad de Manchester, que fue donde descubrió el grafeno. En el año 2004, solo tres años después de irse a Manchester, fue cuando publicó el trabajo de Science que os comenté, y en el año 2010, solo 9 años de Manchester, premio Nobel. Fijaros que con el Brexit, este señor no hubiese descubierto el grafeno en Manchester. Los británicos están muy orgullosos de haber descubierto el grafeno, pero dudo que lo hubiesen descubierto con un Brexit, ¿no? O sea, posiblemente André continuaría trabajando en Holanda o en cualquier otro sitio que le hubiese dado las facilidades que tuvieron en Holanda. Bueno, Novoselov es evidentemente mucho más joven, nació en Rusia, hizo la tesis en Holanda con Jaime y obtuvo el premio Nobel de Física solo con 36 años. Bueno, os decía lo del Ig Nobel, ¿vale? 10 años antes de conseguir el premio Nobel, Jaime consiguió el Ig Nobel. ¿Qué es esto de los Ig Nobel? Bueno, los Ig Nobel, o los anti-Nobel, que también se llaman, es una parodia de los premios Nobel que realizan los estudiantes de Harvard, donde destacan pues, investigaciones un poco graciosas, investigaciones que te hacen reír. Bueno, realmente el lema, su lema, son investigaciones que primero hacen reír y luego hacen pensar. No siempre son tan tontas como otras. Vale, os pongo algún ejemplo de Ig Nobel. Por ejemplo, esos son el Ig Nobel de Química en el año 2015. Se lo dieron a estos científicos por descubrir la receta química que permite descocer un huevo. Un huevo, cuando lo cueces, ¿vale? Estás desnaturalizando proteínas, puedes volver a hacer. Esta gente un poco absurda, ¿no? Bueno, me hace reír, pero luego te hace pensar todo el día de los átomos para que las proteínas vuelvan a su estructura original. O el premio de física de ese año, que fue esta gente que lo que hizo fue comprobar que todos los mamíferos vacían sus vejigas en 21 segundos. Más o menos 13 segundos. Ya es más difícil de buscar. Pero bueno, o sea, el personaje que nos ocupa hoy, el descubridor del grafeno, le dieron el Ig Nobel en el año 2000 por hacer levitar una rana. ¿Vale? Él lo que decía es, todo depende del campo magnético que uses, pero puedo hacer levitar lo que sea. Y probó una rana, y la rana vivió. Levitó y se fue saltando. Es decir, me parece un poco ridículo, pero es también la forma a veces de hacer llegar fenómenos un poco complejos de física en aquel momento, en el año 2000, cualquier científico que le diesen el Ig Nobel lo consideraba algo de desprestigio. Estaban riendo de sus investigaciones tan sesudas y tan... Pero André Jaime fue a recibir el premio a Cambridge, en Boston, fue a recibir el premio y se abrió con los estudiantes. Bueno, pues fue el primer caso de un Ig Nobel que unos años más tarde le concedieron el premio Nobel. Desde entonces todos los Ig Nobel también van a enviar. A ver si influye realmente en el comité de eso. Bueno, os decía
decía antes el tema de las propiedades, ¿no? Y quiero recalcar mucho eso, porque muchas de esas propiedades tan maravillosas, ¿no? De ligereza, de resistencia, son propiedades que se han medido en fragmentos muy pequeños de grafeno. Y lo que se hace es extrapolar, ¿vale? Es el caso del elefante, ¿vale? Se ve que una micra de grafeno perfecto, un grafeno perfecto, tiene unas propiedades, tiene esta resistencia, pues voy a extrapolar, ¿no? Lo extrapolo a un metro cuadrado, pues oye, un elefante podría estar encima. Eso es muy peligroso, porque ¿quién te dice que eres capaz de llevar un grafeno perfecto a nivel atómico hasta un metro cuadrado con esos 16 millones de hexágonos por milímetro cuadrado? Eso no está resuelto, ¿vale? Entonces, eso claro, se intenta resolver, se intenta conseguir grafenos lo más, no puros, ¿vale? Porque la pureza es una cosa, es 100% carbono. Pero una cosa es la pureza, puede ser muy puro, pero no ser grafeno, ¿vale? Cuando no tiene esa pureza. Hasta ahora, el método de conseguir el grafeno de mejor calidad, que es el que veis aquí a la izquierda, consiste en una corriente de gas, de metano, sobre una superficie metálica de cobre, ¿vale? Bombardearlo y de esa forma se forma esta red hexagonal. Luego el problema, claro, luego tienes grafeno sobre cobre, luego el problema es despegarlo de ahí, porque cuando lo despegas de ahí para aplicarlo, para hacer tu dispositivo sobre otro sustrato, rompes esos hexágonos, hay imperfecciones, entonces pierdes parte de las propiedades. Pues hay mucha gente trabajando en esto, en cómo transferir el grafeno formado sobre un metal, transferirlo a otra superficie al dispositivo final, o cómo hacerlo crecer en otra superficie. Otro de los métodos, que pongo aquí a la derecha, otro de los métodos que se emplea mucho es algo similar a lo que hizo Nausea inicialmente con la cinta de cero, de ir despegando el fijo. Pero en este caso es hacerlo en disolución. O sea, coger el grafito en disolución, en suspensión realmente, ultrasonidos y esfoliar. ¿Vale? Esto también crea muchos efectos. O sea, es un grafeno, digamos, de alta calidad. Bueno, nosotros en Santiago también trabajamos un poquito de grafeno. Este es la foto del grupo, trabajamos en Ficus. Es una foto un poquito antigua, si hay que recordar. Y lo que hacemos es construir los grafenos o construir estos hexágonos de los que he hablado, pero por síntesis química. Lo bueno de esto es que podemos construir exactamente los hexágonos uno a uno y ponerlos como queremos. Y podemos controlar la periferia, ¿vale? Y trabajamos con físicos, nosotros somos químicos trabajando en disolución, y trabajamos con físicos que lo que hacen es caracterizar con estas dos técnicas STM, AFM, estas dos técnicas de microscopía, caracterizar en superficie y visualizar, realmente sacarle fotos a nuestras moléculas, ¿vale? Visualizar cómo están esos hexágonos que realmente están con nosotros, queremos que están y ver cuáles son sus propiedades, ¿vale? Es un ejemplo de colaboración con gente de IBM, de esta gente que descubrió el STM. Y este es otro ejemplo. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es romper, veis aquí 3 hexágonos, y aquí con la punta del STM podemos acercarnos a la molécula, darle un voltaje y romper selectivamente un único enlace. Fusionar 2 hexágonos que están entre ellos, que comparten un lado, fusionarlos en un único anillo. Esto que veis aquí, y además que sea reversible. Con otra gente, por ejemplo, con el grupo de Aitor Mugarza en Barcelona, lo que hacemos son cintas de grafeno, ¿vale? Preparamos estas moléculas que veis aquí. Ellos las subliman sobre una superficie de oro o de cobre y al calentar lo que conseguimos es que polimerice y que forme pues, estas cintas de grafeno que veis aquí. ¿Para qué? Bueno, para tener conductores a nivel molecular, ¿vale? Conductores muchísimo más pequeños de los que tenemos hoy en día, ¿vale? Que permitan hacer dispositivos mucho más pequeños y ligeros de los que tenemos hoy. Esto, claro, si cambiamos la forma de la molécula inicial, lo que obtenemos son cables con distinta geometría. Y eso hace que las propiedades sean diferentes. Unos son conductores, otros son semiconductores, etc. ¿Vale? Esto, por ejemplo, son cintas de grafeno preparadas por Ignacio Pascual, otro colaborador que está en San Sebastián. Estoy terminando, ¿eh? Ya aguantar un poquito más y ya está. Entonces, este es el título de la tesis. Entonces, si me preguntáis ahora, ¿es algo más en relación con un material mediático? Yo contestaría sí. Efectivamente tiene unas propiedades únicas. Si me preguntáis si es un material milagroso, os digo rotundamente no. Y si me preguntáis si va a producir una revolución tecnológica, tengo mis dudas, tendré que demostrarlo. Yo creo que el grafeno
lo que es como un chavalito de 10 años que está jugando muy bien al fútbol, ¿vale? Que tiene unas actitudes maravillosas, pero si va a acabar o no siendo un Ronaldo o un Messi, habrá que verlo. Se puede torcer muchas cosas, se puede lesionar, pueden haber otros que sean mejores que él, habrá que verlo. De hecho, mucha gente cree que el descubrimiento del grafeno no es por sí las propiedades del grafeno o las aplicaciones que tenga el grafeno. Es realmente, como decía Martín, el concepto de tener un material bidimensional, algo que creíamos que era imposible, que no era estable. Entonces ahora se está aplicando pues, a otros materiales, llevarlos a una monocapa, y están apareciendo nuevas propiedades materiales que se creía que no eran demasiado novedosas. Cuando los llevas al tamaño de un único átomo de espesor, aparecen nuevas propiedades de eso, ¿vale? Y esto ya se ha demostrado con el fósforo, se ha demostrado con el sulfuro de molibdeno, con el nitruro de boro y con otra serie de materiales. Entonces, esto es lo que es realmente relevante del grafeno. De hecho, me gusta terminar leyendo simplemente lo que dijo Haim, el descubridor del grafeno, cuando le preguntaron precisamente sobre si el grafeno iba a producir una reducción tecnológica. Y esto es lo que dijo. Todavía no está nada claro que la tecnología del grafeno vaya a ser mejor que la que ya existe. Cuenta aún con muchos problemas, demasiados como para ser enumerados. Tendrá muchas aplicaciones, pero las más obvias, como los chips, las pantallas, pueden acabar siendo un fiasco, mientras que otras que hoy no son importantes pueden ser verdaderas minas de oro. El problema es que no sé cuáles triunfarán, solo puedo predecir con exactitud el pasado. Así que creo que con esto ya os he dado bastante chapa, ¿no?